Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos conversando sobre las consecuencias del paro del transporte pesado. Nos acompaña vía telefónica la licenciada Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible. También vía telefónica el licenciado Lisandro Acuña del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Y con nosotros en cabina de cristal el licenciado Francisco José Menéndez del Consejo de Usuarios de Transporte Pesado de Guatemala, Cutrigua. Ahora, licenciado Menéndez, como estamos hablando de consecuencias, generalmente se indica qué pasaría, por ejemplo, si llega a desabastecerse de combustible el país. Obviamente eso sería catastrófico para toda la actividad económica y comercial y social de los guatemaltecos. Pero yendo mucho más allá, por ejemplo, ¿qué sucedería en el caso de los insumos o qué está sucediendo ya con los insumos que están sufriendo las consecuencias? Sí, yo creo que es importante tomar en cuenta que estos puertos y la aduana manejan mucho del producto que ingresa a la ciudad. El pan, nos podemos quedar sin pan, nos podemos quedar sin alimento para animales en el corto tiempo, lo cual vendría una repercusión en el mediano plazo en la economía, porque entonces los exportadores de camarones no tienen alimento para sus camarones, las panificadoras no tienen el trigo, las harineras no tienen el trigo necesario para hacer la harina y luego de hacer el pan. Entonces el impacto en la economía de la ciudad se va a empezar a ver poco a poco. No nos enfoquemos solo en el tema del abastecimiento de combustible. Ese es importante, es vital, porque sin eso las plantas, los carros, las personas no se pueden mover. Sin embargo, a nivel de productos creo que la escasez se va a empezar a ver si no tomamos acciones rápido. Ahora, podríamos decir que el daño ya está hecho, licenciado Menéndez, en el sentido de que obviamente si hay algún arreglo, que eso esperamos nosotros este fin de semana, de las consecuencias a 3, 4, 5 meses van a ser también sensibles en sectores como el de ustedes, porque estamos hablando de pérdidas millonarias. ¿Cómo se van a recuperar esos millones que ya se están perdiendo? Pues yo creo que las pérdidas se empiezan a ver hoy por hoy. Empresas, la otra semana es quincena, muchas empresas ya no tienen para pagar planilla, porque obviamente llevan 9 días sin poder comercializar. Empresas importadoras en ciertas cadenas se puede empezar a ver falta de ciertos productos específicos que tal vez no son de consumo diario de las personas, pero ya se empiezan a ver eso. Y si no tomamos una medida rápida, de estos 9 días podemos llegar a 10, 11, 15, y ¿qué estamos esperando? Que ya no tengamos alimentos en la ciudad, que las personas estén ya desesperadas y que esto se vuelva algo que se nos salga de las manos para tomar acciones. Yo creo que no hay que llegar a ese nivel. Tenemos que empezar a tomar acciones ya el día de hoy para que esto empiece a fluir. Licenciada Castellanos, hasta el día de ayer, en horas de la tarde, teníamos nosotros cuantificado que las pérdidas por exportaciones marítimas ascendían a los 122 millones de dólares y en exportaciones terrestres a 46 millones de dólares. ¿En qué medida sigue incrementándose esa cantidad? Híjole, ya las cifras son astronómicas. Y respondiendo a su pregunta y complementando los comentarios, esto ya no se recupera, ¿verdad? Estas pérdidas ya son pérdidas, esto ya no se recupera para nada. Si se rescatan los productos no perecederos y se logran ahí importar o exportar, ya hay ventas, esto ya no se recupera. Y eso es lo que vemos que ni el propio presidente entiende cuando dice que eso no es un tema de su competencia. Estas pérdidas se incrementan en millones diarios. Estamos hablando hasta de 10 millones de quetzales diarios o más en estas pérdidas por paralización. Entonces, y ¿sabe qué otra cosa? La incertidumbre que esto genera en el país. Ya estamos muy lastimados por tanta conflictividad, por la inseguridad, por la falta de certeza jurídica, por tanto problema, y esto sí viene a ponerle casi que, como decimos en buen chapín, la tapa al pomo, ¿verdad? Y esta incertidumbre genera que no haya más inversión y consecuentemente no hay más generación de empleos. Y no sabemos todavía si ya se perdieron empleos o cuántos empleos se van a perder a consecuencia de eso, porque las pérdidas son enormes para todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, y peor si tenemos este convoy de camiones que amenazaron con que venían a la ciudad desde no sé cuál kilómetro, bloqueos, o sea, ya esto se salió totalmente de control. Necesitamos y casi que exigimos acciones concretas y firmes y nada de estar timoratos viendo a ver cómo le hacemos. Aquí necesitamos acciones concretas por parte del presidente que salga y diga, señores, vamos a hacer ABC, por parte del Ministerio Público,
investigando, insistimos en eso, la Secretaría de Inteligencia Estratégica que investigue, que procedan en contra de los mal llamados líderes que están generando todo esto, porque siempre es un grupito el que empieza a mover a los demás, investigar qué es lo que está pasando atrás. Reconozcamos y démonos cuenta que el alcalde no va a dar marcha atrás. Él desde que fue presidente hasta el día de hoy nunca da marcha atrás a ninguna decisión que ha tomado. No va a dar marcha atrás y eso ya se salió de control. Tenemos que ponerle un alto hoy, no así vamos a seguir a ver si acá el miércoles, no. Hoy tiene que ponerse un alto a esto y encauzar otra vez al país a donde estamos. Ahora, licenciado Menéndez, algunos líderes obviamente aprovechan este tipo de situaciones para llevar siempre el enfrentamiento entre ricos y pobres, ¿verdad? Pero realmente este es problema de ricos y pobres. ¿A cuánta gente le da trabajo el comercio nacional, específicamente en el área de la agroexportación? Pues definitivamente no es un problema de ricos y pobres, es un problema de país, es un problema que nos afecta a todos y yo creo que al final son dos personas los grandes afectados. Como usted bien lo menciona, los pequeños productores, solo en el área de frutas y vegetales son más de 300,000 familias que viven alrededor de esto, pero también el consumidor final, nosotros como consumidores vamos a pagar las consecuencias de esto cuando los productos vengan más caros, y eso es algo que tal vez nosotros mismos decimos, esto no nos compete a nosotros como ciudadanos. El alcalde está haciendo un buen trabajo en mejorar el tráfico, pero al final el costo lo vamos a terminar pagando. Entonces, creo que es más un análisis de país, no es una cuestión ricos, pobres, empresarios contra consumidores, que el sector privado no quiere poner de su parte, como se ha tratado de poner en las redes sociales, sino es un problema de país que nos afecta a todos los guatemaltecos, desde el que está en Chimaltenango, al que está en la ciudad, al que está en Quiché, a todos nos afecta esta situación. Ya llevamos 9 días en esto, como lo hemos platicado varias veces, y ya no podemos aguantar más con esta situación. Ahora, licenciado, una pregunta. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la Corte de Constitucionalidad, que es la Corte Suprema en materia de justicia, podría dejar sin efecto o suspendido un acuerdo de un consejo municipal? ¿Hay antecedentes sobre este tema? Sí, por supuesto. Mire, las municipalidades, obviamente, la misma Constitución les garantiza su autonomía. Pero eso no significa que obviamente sea un blindaje también y que prácticamente estén sobre la misma constitución política de la República de Guatemala. Para eso está en su momento la Corte de Constitucionalidad, que una de sus funciones esenciales es la defensa de la Constitución y garantizar todos los derechos y todas las garantías que la Carta Magna nos otorga como ciudadanos guatemaltecos. Entonces, considero que ya existen antecedentes, el mismo sector empresarial ha accionado, donde la Corte de Constitucionalidad ha dado con lugar las acciones de amparo, y pues lamentablemente se han visto enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos ciudadanos que toman algunas medidas al margen de la ley, pero yo creo que para eso están las instituciones. Bien lo decía la licenciada, obviamente la municipalidad tiene una posición en cuanto a dar marcha atrás en la decisión que se ha tomado, pero yo considero que para eso están las instancias legales y las instituciones competentes, que en base a la decisión que tome el Ejecutivo, pues se encuentre una solución y una salida legal que restablezca todos esos derechos constitucionales, principalmente a los guatemaltecos. Ahora, licenciada Castellano, ya en la parte final del programa, ¿considera usted que, bueno, de toda crisis, de las crisis recurrentes que tenemos en países como Guatemala, habría que tomar alguna lección en ese sentido de que se ponga como tema prioritario de país la construcción del famoso anillo periférico metropolitano para evitar este tipo de situaciones a futuro? Por supuesto que sí. Fíjese que esta medida que tomó el alcalde ya se había platicado desde hace un montón de meses. Cuando él empezó con esto, hubo una mesa por parte de Cámara de Industria. Nosotros como ALS nos unimos a esto, fuimos a la municipalidad, tuvimos reuniones posteriores, se presentaron propuestas, términos intermedios, soluciones intermedias, ni ellos ni nosotros se mandaron a la municipalidad, se quedó por ahí la historia y en una de esas sacan el decreto. Entonces, empezando porque entonces ¿para qué nos llaman a diálogos si todos nos van a hacer lo que se les dé la gana? Eso no puede ser. Segundo, las soluciones tienen que ser más integrales. Eso de esa restricción al transporte de verdad que afecta muchísimo y significativamente todo el sistema de distribución del país. Tienen que ser soluciones más integrales. El anillo periférico metropolitano es una necesidad emergente desde hace como 10 o 15 años.
hoy ya es una cosa que ya no se puede. Entonces eso evitaría el paso de camiones, de furgones por la ciudad, que tienen que pasar forzosamente por la ciudad porque no hay otra forma de pasar a otro municipio. Entonces esto es una de las soluciones integrales. Sabemos que no es que se va a resolver mañana, pero que veamos que de verdad se va avanzando en la construcción de este anillo periférico metropolitano y que de verdad se agilicen las cosas, ¿verdad? Se ha hablado también del tema del sistema educativo. El alcalde lo dijo, lo discutimos en esta mesa de diálogo que se conformó hace varios meses en cuanto a los horarios de las instituciones educativas, privados y públicos, en la obligatoriedad de usar buses, por ejemplo, los buses escolares. Esto sacaría miles de carros de la calle de los padres de familia llevando y trayendo a sus hijos. Es decir, cosas un poco más integrales y no solo salir con la solución, según el alcalde, más fácil de restringir más el transporte cuando eso realmente no está generando el tráfico en el que vivimos todos los días, ¿verdad? Entonces un llamado también a reflexionar y decir, bueno, señores, hagamos algo más integral y orientémonos a eso, y entonces dentro de un año ya tenemos una solución más viable y ya no tenemos que hacer este tipo de cosas. Y reitero, y me alargo un segundito, reitero que esto de ese bloqueo ya trascendió la restricción de la municipalidad. Esto ya trascendió a un movimiento generando conflictividad en el país, aprovechándose de esta coyuntura y generando ya muchísimo más problema del que se tenía. Hay que investigar y hay que deducir responsabilidades ahí. Interesante. Desde su punto de vista, licenciado Menéndez, la construcción de un anillo metropolitano se haría como una solución viable de urgencia nacional, incluso no que lo haga el Ministerio de Comunicaciones, porque lo tendríamos tal vez para el siglo XXIII, sino una alianza pública-privada, ¿verdad? Pero que sea algo de urgencia nacional. Sí, efectivamente creo que esto es resultado de la falta de inversión y planificación en inversión en infraestructura vial dentro de la ciudad y dentro de la periferia. La ciudad cada vez va creciendo más. Y sí, a través de una alianza público-privada se podría hacer este periférico. Habría que trabajar mucho los temas de conflictividad, como sucede en el pedazo que va desde Chimaltenango hasta Sanarate, pero esos temas se pueden resolver, y ahí es donde la voluntad del gobierno no solo es plata, es voluntad, queremos hacer las cosas, queremos una Guatemala mejor y queremos trabajar de la mano del sector privado, que son los más interesados en resolver este problema, en construir esas obras de infraestructura vial estratégicas que permiten que la ciudad y el país tengan una movilidad mucho mejor de la que tenemos hoy por hoy. Agradecemos a nuestros invitados por lo valioso de su punto de vista. Esta mañana nos han acompañado vía telefónica la licenciada Carolina Castellano, directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible, el licenciado Lisandro Acuña del IMUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en cabina de cristal el licenciado Francisco José Menéndez del Consejo de Usuarios de Transporte Pesado de Guatemala, CUTRIGUA. A usted las gracias por atención, la invitación cordial para el próximo lunes, Dios mediante, a las 8 horas, cuando enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.